Hola, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Bien, queridos amigos, estamos acá en la Ciudad Blanca, en Arequipa, y hoy día vamos a entrevistar a una persona que yo creo que va a dar mucho que hablar en el futuro con respecto a los temas de la cosmovisión andina y sobre todo de la historia alternativa del Perú. Me refiero a Roosevelt Moyo, que está acá a mi costado. Él es un investigador de la cultura andina y bueno, vamos a hablar de temas que francamente son controversiales. Es referente, existe la posibilidad que haya existido un conocimiento ancestral que hayan tenido las culturas pre-incas, la cultura inca, y que luego esto se haya manifestado a través de los cronistas, pero de una manera oculta, de una manera sesgada, de una manera críptica. O sea, así como ustedes recordarán la famosa película y libro del Código Da Vinci, en el que se decían muchas cosas, pero en símbolos y códigos ocultos, es posible que los cronistas hayan sabido la verdad de muchos conocimientos importantes de lo que en realidad sabían los incas y los pre-incas, pero que esto lo ocultaron o la manipularon o lo dijeron de otra manera. Es impresionante lo que vamos a escuchar a continuación de referente a las investigaciones de Roosevelt Moyo. Hola Roosevelt, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, ¿cómo está Anthony? Bueno, como dijo, no voy a hablar sobre la información oculta en los cronistas que... Por ejemplo, voy a hablar de Huamapo Madayala, Garcilaso de la Vega, Santa Cruz Pachacuti, el manuscrito de Dios Hombres de Guarachiri, entre otros, ¿no? Ok. Roosevelt, ¿tú piensas de que en el pasado el mundo andino, que se manifestaba a través de las culturas incas y pre-incas, tenían conocimientos que actualmente nosotros no sabemos que ellos lo tenían y que inclusive esto también lo sabían los cronistas, pero lo ocultaron? ¿Qué piensas de eso? Claro, o sea, yo me pongo a pensar de que ellos eran descendientes de incas, porque por ejemplo Huamapo Mayala era netamente inca, él no era mestizo, y si bien Garcilaso era mestizo, él descendía por línea materna de un inca, ¿no? De Huayna Cápac, y los incas practicaban la descendencia matrilineal. Bueno, en fin, lo que quiero decir es de que yo me pongo a pensar, ¿no? O sea, los incas, yo no creo que todo su conocimiento se haya perdido, no, con el tema de la conquista española. Lo que ha pasado, yo pienso de que estos cronistas, al saber toda esa información, pero no sabían qué hacer, o sea, porque si hablaban... Tenían la información, los cronistas españoles o criollos inclusive, pero no sabían qué hacer, y que la ocultaron. ¿Cómo fue eso? Es que si ellos hablaban abiertamente de estos temas, la Santa Inquisición, los estripadores de idolatría los iban a captar, ¿no? Y sus libros nunca iban a llegar a la luz. Entonces, lo que yo pienso que han hecho es que han ocultado información en sus escritos, en sus dibujos, para que ese conocimiento llegue a nuestros días y que alguien pueda descifrarlos, ¿no? Y eso es lo que más o menos me he dedicado yo a hacer, porque yo me dedico a esto, ¿no? A investigar la cultura andina, a descifrar las crónicas, la iconografía, el idioma quechua, aymara. O sea, yo me baso en esas fuentes, yo no me baso en otras fuentes. Claro. Ahora hay que entender de que, y hay que hacer la aclaración, digamos, Roosevelt Moyo es una persona que no es un historiador, no es un arqueólogo. Él es una persona que durante muchos años se ha dedicado a investigar estos temas, pero como siempre ha ocurrido en la historia de la ciencia, muchos de los grandes descubrimientos no han sido necesariamente que hayan partido del mundo académico, sino a través de personas que justamente por tener un pensamiento alternativo han logrado llegar mucho más allá. Y yo quisiera un poco que compartas, por ejemplo, lo que está descubriendo. Tenemos un primer tema que es acerca de los cráneos alargados que se encontraron en muchas partes del antiguo Perú. Cuéntanos, por favor. Bueno, como ya van a ver después, ¿se puede agarrar? Sí, claro, lo agarro. Bueno, como ya lo van a ver después, en los dibujos de Huamapo Mayala, como saben, su crónica se compone más que nada de dibujos. Tiene 400 ilustraciones, y entre ellos me he dado cuenta que en varios dibujos él dibuja, o sea, de forma oculta o subliminalmente, personas con el cráneo alargado, que ya es demasiado obvio, ¿no? O sea, no creo que sea un error de dibujo. En las crónicas de Huamapo Mayala, él dibuja personas con cráneos alargados. Claro, y acá puedes verlo, ¿no? Acá está, pero también hay lo que son los cráneos aplanados, ¿no? Los mesocefálicos son los de cráneo aplastado. Y acá podemos ver que hay personas, ¿no? O sea, estos personajes abundaban en el imperio. Estos dibujos vienen justamente del cronista Huamapo Mayala. Okay. Bueno, pero eso no se queda ahí. Por ejemplo, en este dibujo de acá, aquí vamos a ver de que él dibuja estos son momias incas, ¿no? El momia de Inca, un momia de un Chincha, de un Anti, de un Coya y de un Conti suyo. Y van a ver que sus cráneos no tienen sutura sagital.
Así como se ha descubierto que los cráneos alargados de Paracas no tienen sutura sagital, que se supone todos los seres humanos tenemos esa sutura. O sea, los cráneos humanos tienen unas suturas sagitales, ¿no es cierto? Pero estos cráneos que muestra Guamán Poma Ayala no existen, que coinciden con muchos cráneos Paracas. Claro, esa es la principal característica de estos cráneos, aparte de que son alargados. Son alargados, bien alargados, algunos extremadamente alargados. Y para que bien no piense que es casualidad, él también dibuja cráneos de españoles, pero los cráneos españoles sí les ponen sutura sagital. Y sé que algunos van a decir, no, son cráneos de bebés, pero si fueran cráneos de bebés no deberían tener dientes. O sea, ahí claramente se ve que tienen dientes, tienen la dentadura completa, entonces son cráneos de adultos, y si son cráneos españoles, ellos sí tienen sutura sagital, o sea... En los cráneos que muestra Guamán Poma Ayala, claramente muestra cráneos humanos, digamos, normales, entre comillas normales, y cráneos alargados que tienen esta característica de la sutura sagital. ¿Esto qué implica, Roosevelt? ¿Que hay subespecies humanas? Bueno, según lo que vi en una entrevista que grabó mi amigo Rafael Mercado a Brian Forster, él sostiene esa teoría, ¿no?, de que los Paracas pertenecen a una subdivisión de la raza humana, los Homo sapiens Paracas, ¿no? Él propone esa idea. El Homo sapiens Paracas, inclusive, creo, ¿no? Claro, entonces yo pienso eso, ¿no?, de que los incas pertenecen a otra raza distinta de la raza humana, ¿no? Porque como ha habido, o sea, eso sí ha existido en el tiempo. Por ejemplo, los cromañones han convivido con los neandertales. O sea, que siempre, o sea, sí se ha dado el caso de que han existido dos especies distintas. Claro. Entonces no sería raro que exista otra raza, o sea, que los incas descendemos de otra raza, ¿no? Los incas descenderían de otra raza, una subespecie humana. Claro. Y que de una manera eso se ve también en los cráneos Paracas, ¿no? Hay toda una controversia en estos momentos al respecto, ¿ah? Y luego ampliaremos sobre eso, ¿no? Muy bien. Bueno, en este dibujo ahora es otro tema, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar del tema de existió o no existió escritura en el tiempo de los incas. Hay toda una polémica, la versión oficial es que no existió escritura en los tiempos incaicos. Mucha gente dice, ¿cómo es posible de que un imperio tan avanzado administrativamente que necesitaba escritura para la administración de territorio tan extenso como fue del Totonacamuyo, no haya contado con escritura? Entonces, hay algo muy importante ahí, Roosevelt. Claro, bueno, antes de tocar ese tema, en este dibujo, este es de Guamán Poma Ayala. Ah, ok, muy claro, bien. Este es el dibujo de un quipu camayo, el Controchagua, ¿no? Un quipu camayo es un hombre que maneja los quipus. Claro, entonces él se ve claramente que tiene los quipus, y también abajo es la yupana, el abaco inca. El abaco inca, para contabilizar. Y claro, yupana. Claro, y un detalle es de que este abaco es distinto al abaco occidental, ¿no?, que saben que maneja la base 10, así, pero es... O sea, digamos, en el Imperio Incaico había una suerte de contabilidad, de cálculo contable, diferente al abaco de los chinos, ¿no es cierto?, o occidental, ¿no? ¿Esto cómo manejaban en el Imperio de los Incas? Bueno, este abaco sigue una lógica distinta, sigue la lógica Fibonacci. La lógica Fibonacci. Claro, saben, ¿no?, de 1, 2, 3, 5, 8, 13, así. Ajá. Y eso sería una prueba de que los incas sí conocían esa lógica antes de que Fibonacci la inventara. Ajá. Entonces, ahora, otro detalle es de que esta lógica es en base a 40. Ajá. Y eso te permite llegar a números cerca a más de los 100 millones, por ahí. O sea, son cálculos altos. Y una prueba de esto es de que Nicola de Pasquale, un italiano, por el año 1997, creo que es el 2002, él diseñó una calculadora en base a esa lógica. Una calculadora en base a la lógica incaica. Sí. Y el resultado fue una calculadora mucho más rápida, que sacaba cálculos más rápidos, o sea, era mucho mejor que una calculadora convencional. Occidental. Claro, entonces eso se demostraría de que los incas eran mejores matemáticos, y eso también lo menciona un cronista, José Luis da Costa, de que él fue testigo de que los indígenas de esa época, ellos agarraban maíces, movían los maíces, hacían cálculos, y dice que sacaban cálculos que a los españoles les tomaría mucho tiempo, y con lápiz y papel ellos lo hacían simplemente moviendo maíces en una cuadrícula. Y él admite que los indígenas eran mucho mejores en matemática que los españoles. O sea, en el Imperio Incaico se manejaba una matemática muy avanzada, y entonces lógicamente de ahí derivar de que eso usted ha utilizado para cálculos contables, etcétera, ya solamente hay un paso. Sí, incluso mi amigo Sergio Huanca, es un matemático inca, él me habla de que pues él sostiene esto, ¿no?, de que el abaco lo inventaron los incas, no los hindúes, dice que no, porque se sabe que Fibonacci introdujo el abaco en el año 1200 a España, una zona de Europa. Pero la pregunta que él le hace a estos matemáticos europeos sería, si ellos han inventado el abaco, ¿por qué en 800 años no lo han podido mejorar? Claro. O sea, no tiene la capacidad para mejorarlo entonces. O sea, mientras que el abaco inca ha sido mejorado varias veces, ¿no? Bueno, pues ya para continuar, acá vemos, este es el dibujo pertenece a los meses del año,
No, como Estamos hablando ahora de astronomía inca, avanzado conocimiento astronómico de los incas, ¿no? Ahí vamos a ver. ya, bueno, acá vemos que este es el dibujo que pertenece al mes de junio. Este es también de las crónicas de Huamán Poma de Ayala. Sí, también es. Ya. Y esto sería Mes de junio. lo que ahora sería el Inti Raymi, ¿no? Claro, estamos en el Inti Raymi, mes de junio. Sí, ya nos estamos acercando a esa fecha. Y lo otro es el dibujo del Capac Raymi, que es en diciembre. El Capac Raymi en diciembre. Ya, y esto saben que no tiene que ver con los solsticios de verano e invierno. Ajá. Y sabemos que desde nuestro hemisferio, en el solsticio sur. Sí, desde el hemisferio sur, en el solsticio de invierno, el sol está más alejado de la Tierra. El sol está más alejado de la Tierra en el solsticio de invierno en junio. Por eso es que el día dura menos y hace más frío. Claro. Mientras que en diciembre el sol está más cerca, por eso hace más calor y el día dura más. Dura más, ok. En junio dura menos el día, y porque el sol está más alejado, y en diciembre el día dura más porque el sol está más cerca. Claro, y en este dibujo Huamán Poma de Ayala da a entender que los incas sabían eso, porque al sol lo dibuja más pequeño en junio Más lejos, y más grande lo dibuja en diciembre. más cerca. Y eso hasta donde sé, no, eso no se puede saber ojo desnudo. ¿Cómo ellos sabían eso? Claro, uno dice, la astronomía incaica se desarrolló en base a la mera observación a lo largo del siglo. Un momentito. Si es que se puede apreciar desde la Tierra eso. Sin embargo, ¿cómo se podía observar de que el Sol estaba cerca o más lejos si no se contaba con los instrumentos astronómicos como un telescopio? Y esto se está representado en las crónicas de Huamán Poma de Ayala en dibujos. Y él tenía información que recogía de los saberes de los incas en esa época, siglo XVI, ¿no es cierto? Claro, bueno, vamos a continuar. ¿Cómo se podía saber eso si los incas no tenían eso? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cómo podían saberlo eso? ¿Cómo se podían tener conocimientos tan avanzados? Huamán Poma lo está demostrando, si no tenían los instrumentos para saberlo. Bueno, hasta donde sé eso puede ser algo similar a lo que hizo Isaac Newton, porque él calculó el movimiento de los planetas, la distancia, todo en base a la matemática. O sea, eso demostraría que los incas eran expertos matemáticos. O sea, esa podría ser una explicación. Ya, otros preferirían no. Otra versión alternativa también existe. Ya, claro, obviamente el tema. Que hubiera contacto con una fuente que tuviera este conocimiento. Hasta ahí me quedo, ¿no? Bueno, no sé si quiere pasar de frente a la matemática. Sí, no, lo de la escritura. Señores, si con esto ya que ustedes están quedando asombrados, lo que van a recibir a continuación ya es francamente para volar, digamos, ¿no? En la imaginación. Vamos a hablar acerca del tema de la escritura, o sea, otro descubrimiento de Roosevelt Moyo que tiene que ver con la posibilidad que existió escritura, pero con características muy, muy interesantes. Cuéntanos, Rubén. Bien. Acá, bueno, antes de que piense que esto no me lo he inventado, sino esto está documentado. Esto lo menciona el cronista José Luis de Acosta. Ajá. En su crónica. Él menciona de que fue testigo de que los incas manejaban unos barros, unas ruedas de barro. Los incas manejaban unas ruedas de barro. Donde en esas ruedas ponían piedras, y dice, figuras, símbolos, y con eso podían memorizarse cantos, rezos, ¿no? Como estaba en la época de la catolización. Claro, cánticos y rezos y oraciones españolas, ellos lo memorizaban en unas ruedas de barro. Y esas ruedas eran en espiral. Y eran en espiral, ok. Ya, ahora, por el año 1950, el argentino Digi Barra Grasso, él documentó que en la zona del altiplano, por la zona del Titicaca, en tiempos de Semana Santa, seguían usando esas ruedas de barro. No, y él las estudió, luego las siguió estudiando Fernando Garcés, es un boliviano que pertenece a la INIAM de Bolivia, obviamente, de la Universidad de San Simón de Bolivia. Él hizo varios artículos sobre esto, ¿no? Y yo he encontrado esos artículos y ahí se demuestra que la escritura inca es diferente, ¿no? Es en espiral, como él le llama bustrófeno, ¿no? Que es de afuera hacia adentro. O sea, lo que quiero que entiendan, queridos amigos, es esto, ¿no? Nosotros los occidentales, cuando leemos, escribimos de izquierda a derecha en líneas, ¿no? Así. Y vamos bajando de arriba a abajo, ¿no? Pero no todos escriben así, ¿eh? Los chinos escriben, por ejemplo, de derecha a izquierda. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, horizontal. Los chinos escriben de izquierda a derecha y en vertical, o sea, avanzan así. Por eso que los letreros de los chifas son hacia abajo, son parados, son verticales, porque los chinos leen así. ¿No es cierto? Lo que está diciendo Rubén Moyo es que él ha descubierto, pero Roosevelt Moyo, que él ha descubierto que en el antiguo imperio incaico leían no en vertical, no en horizontal, no en vertical, sino en espiral. A ver, explícanos cómo es eso, Roosevelt. Bien, bueno, para que lo entiendan, hay una forma de demostrar esto. Por ejemplo, hay un estadounidense,
creo que es un experto en literatura. Él comparó varios idiomas y se dio cuenta de que, por ejemplo, el inglés sigue una lógica lineal. El ruso es como en zigzag. El español es un desastre, es un garabato, es la lógica del castellano. Mientras que las lenguas orientales, como el japonés y el chino, siguen una lógica en espiral. Y yo he descubierto de que el quechua se parece bastante al chino y al japonés. Entonces esa sería la explicación de por qué su escritura es en espiral. Acá, por ejemplo, ¿no? ¿Esto de dónde es? Esto está en el museo de la Universidad de San Simón, allá en Bolivia, en la INIAM. ¿Y qué cosa es esta rueda, este círculo? Para que se ponga un poco en contexto, la escritura inca sería como lo de los egipcios, ¿no? En jeroglíficos. En jeroglíficos, ideogramas, digamos, ¿no? Ideogramas, claro. Cada ideograma representa una palabra, no es que había A, B, C, no hay un alfabeto. No hay un alfabeto. Ellos usaban símbolos, ¿no? Por ejemplo, la cruz era Dios, digamos, ¿no? Ahí el símbolo del sol era Tatanchi, ¿no? Nuestro Padre. Y así hacían, ¿no? Por ejemplo, el Padre Nuestro. Pero esto solo es una parte. Okay. Yo lo he desarrollado, lo he perfeccionado y he mostrado que sí se puede escribir usando la lógica del quechua. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Michi en quechua es gato. Michi en quechua es gato. Ya, pero hay un sufijo, mejor dicho, un término puquina, que es I. I en puquina significa luz. Entonces, si usamos un asterisco para representar la luz y le agregamos a Michi, que sería un dibujo de un gato, tenemos el verbo Michi, porque en quechua los verbos acaban en I. Michi. Y Michi en quechua significa pastear. Entonces ya tenemos una palabra. Y yo lo he desarrollado. En base a símbolos. Y sí se puede, así. O sea, yo lo estoy tratando de desarrollar para acabar con el tema de la burocracia de la Academia Mayor de Quechua, o sea, porque ellos están, o sea, más se ponen a discutir en el tema de que si es 3 vocales, que si 5 vocales. No es eso, por ahí no es la cosa. O sea, esto solucionaría todo ese tema, ¿no? Okay. Bueno, pero vamos a seguir. Lo que me parece curioso es de que en Grecia hay lo que se conoce el disco de Festos. El disco de Festos en Grecia. Es un disco que se encontró allá y que es en espiral con ideogramas y hasta ahora nadie ha logrado descifrar ese disco. Ajá. Es uno de los grandes misterios de la arqueología. Y lo curioso es que yo, usando la lógica del altiplano, de la escritura inca, he logrado descifrar unas partes, ¿no? O sea, como yo no sé griego, claro, pero he logrado encontrar, por ejemplo, hay un dibujo de un pájaro que en griego se dice poli, pero poli también significa ciudad. Es que acá maneja la lógica, o sea, se manejan varias lógicas, ¿no? La polisemia, los anagramas, los jornados. Usando esa lógica andina he logrado leer un poco, ¿no? Si yo supiera griego podría descifrar esto. O sea, quiere decir que había una cierta similitud en la lógica de escribir del antiguo Perú con Grecia antigua. Sí, el tema es de que solamente se ha hallado uno. Y es posible que sean los incas los que les han enseñado a los griegos. Que los incas le hayan enseñado a los griegos, por antigüedad, digamos, en cuanto a antigüedad y desarrollo. Es que hay varias pruebas, ¿no? Ya van a ver el tema de la astronomía, en todo lo superaban a los griegos, ya van a ver eso ya. Porque luego siguiendo, es el disco de Drogba, del Tíbet. El disco de Drogba en el Tíbet, ¿no? No sé si han escuchado, los que conocen ufología deben conocernos del tema de que abiertamente dicen que estos discos son extraterrestres. Son extraterrestres. La ufología china habla de eso, pues, ¿no? Claro. Claro, bueno, no voy a extenderme eso, pero la cosa es de que en esos famosos crop cycles, los discos, ¿cómo se llaman los discos de los agrogramas, los cross cycles de Inglaterra, ¿no? Sí. Que dicen que son hechos por extraterrestres, ¿no? Han encontrado uno que es en espiral. Sí, claro, que acá lo pueden ver en espiral, que tendría la misma lógica de la forma de escribir y de leer de los incas. Claro, y lo curioso es que también sigue la misma lógica de los CDs. Y es la lógica de la actual tecnología de CDs, de DVDs, de Blu-ray, ¿no es cierto? Claro, este es el tipo de lectura de CLB, ¿no? Que lee en espiral. Claro, yo digo, o sea, lo que yo estoy pensando es de que en el tiempo de los incas han conocido algo parecido a los CD-ROM. El tema es de que como ya no tenían los implementos, los materiales, la materia prima para elaborar esas cosas, han tenido que usar con lo que tenían la masa, han conservado la lógica. O sea, mi teoría es de que los incas descienden de una civilización anterior que se ha extinguido y que seguramente la tecnología, o sea, ellos son sobrevivientes, o sea, ya no tenían los materiales, pero tenían el conocimiento y han tratado de replicarlo. Claro, con lo que tenían a la mano. Claro, y eso tiene que ver mucho, Roosevelt, con el tema de que se han hecho investigaciones que en toda la naturaleza el símbolo de espiral se desarrolla, por ejemplo, en las conchas marinas, se desarrolla en los tornados,
en los huracanes, o sea, en lo meteorológico. Se desarrolla en cómo los animales en ganado, cuando se reúnen, siempre en espiral. O sea, la espiral es una constante en la naturaleza, en el cosmos, desde las galaxias, que también son en espiral, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, la marca Perú, que es una marca tan importante, tiene un significado cósmico, porque también se desarrolla en espiral basado en la espiral de Palpa, ¿no es cierto? Pero acá viene otra cosa que ya, si ustedes creían que esto era ya demasiado, con esto ya es. ¿Ustedes recuerdan uno de los temas de los famosos objetos fuera de lugar, ¿no es cierto? Los O-Parts, o sea, se han encontrado objetos que no pertenecían a la zona, a la época en la cual supuestamente son esos objetos. Por ejemplo, el mapa Piri Reis es un mapa hecho en el siglo XV, que se descubrió, pero que tiene conocimientos tan avanzados en la cual se ve a la Tierra desde el espacio. ¿Cómo diantre pudo hacerse mapa del siglo XV desde el espacio, ¿no es cierto? Y acá lo que ha hecho Roosevelt Moyo es francamente impresionante. Existe un Piri Reis incaico. Cuéntanos cómo es esto de tu hallazgo, Roosevelt. Bueno, este es el dibujo de Guamán Poma de Ayala. Es un dibujo de Guamán Poma de Ayala. Ya, es la página 1001 y 1002. Él dibujó un mapa mundi de lo que sería el Tahuantinsuyo, ¿no? Él dibujó el Tahuantinsuyo. Sí, el problema es que todo el mundo lo veía así en horizontal. Y todos decían, Guamán Poma de Ayala no sabe dibujar, esto no se parece para nada al mapa de Perú. Pero lo que yo me doy cuenta, yo vi que había rayas, había rayitas, y yo las uní como un juego de... Y lo pusiste en colores, porque Guamán Poma no hacía en colores. O sea, al momento que Roosevelt pintó en colores ese mapa de Guamán Poma, descubrió, o sea, saltó a la vista algo impresionante, ¿no? O sea, está horizontal, lo ponemos en vertical, miren lo que aparece, señores. Ahí está, claramente vemos que se parece bastante al mapa de América. Ahí está Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Claro, y lo curioso e interesante es de que aparecen las coordenadas terrestres. Eso es ya demasiado avanzado. ¿Cómo? Coordenadas terrestres en un mapa del siglo... ¿Cuánto es Guamán Poma? ¿De 1600? 1615. Claro, siglo XVII, ¿no? Claro, y incluso... Y aparece todo el continente americano. Norte, Centro y Sudamérica. Incluso los ríos cuadran y también muestra los ríos también cuadran. Sí, en el caso de Sudamérica sí cuadra. Lo he comparado con el Amazonas y tiene la misma forma. Y también lo interesante es que tiene el contorno de la Tierra circular. O sea, en esa época, ¿sabían los incas que la Tierra era redonda? O sea, eso es lo que da a entender este mapa, ¿no? Claro, acá se ve que está redondo, ¿no? Cualquiera que vea eso es circular, o sea, no sé por qué siguen pensando que la Tierra es plana, ¿no? En esa época decía que el conocimiento vino después de Europa, que era redondo, etcétera, a través de Copérnico, ¿cómo fue? No recuerdo. Claro, y acá demuestra que ese conocimiento muy antiguo ya sabían los incas que la Tierra era redonda. Ahora, esto solamente se puede ver desde el espacio, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se puede dibujar a todo un continente desde el espacio? Claro, ¿no? Y el tema de las coordenadas también demostraría que los incas manejaban la navegación, ¿no? Y si manejaban navegación, eso quiere decir que ellos han podido llegar a otros continentes. Y esa sería la prueba que contradeciría varias culturas que dicen, no, que los chinos llegaron, que los vikingos, que los hindúes, que todo el mundo ha llegado, o sea, que de América no podía salir nadie. Claro, pero el historiador del Busto, Antonio José del Busto, demostró que la expedición de Tupac Yupanqui llegó hasta Oceanía, ¿no es cierto? Claro, no, esa es una gran prueba, ¿no? Y eso, justamente que lo ha mencionado, yo, saben que yo tengo un canal de YouTube donde yo estoy subiendo mis investigaciones, se llama Incarri Kamak, y en uno de mis videos... Incarri Kamak, claro. En uno de mis videos yo demostré que, o sea, una prueba que corroboraría lo que dice Constantino del Busto es de que, si ustedes revisan la Polinesia, que se compone de varias islas, por eso se llama Polinesia, he revisado el nombre de cada isla y la mayoría lleva nombres quechuas y aymaras. ¿Nombres quechuas en la Polinesia? Por ejemplo, ahí está la isla Pucapuca, la isla Tahuá. Rojo. Está Rimatara, está Apolima, todas son terminologías quechuas y aymaras. Yo digo, eso creo que no lo menciona Constantino del Busto porque él no sabe quechua. Bueno, hasta donde sé, él no sabe quechua, porque en ninguna entrevista le he visto que mencioné eso. Muy bien, o sea, esto es impresionante. Y para terminar, Roosevelt, esto sí es un mapa conocido, ¿no es cierto? A ver, esto de acá que es impresionante. Esto ya es... Este primero, ¿no? Ya, ok. Presenta a los amigos qué cosa es este mapa. Bueno, este es el mapa que hizo Santa Cruz Pachacuti. Santa Cruz Pachacuti. Sí, este es del año 1603. Él dibujó un mapa que se encontraba en el Coricancha, ¿no? En el templo de los incas. Era una placa dorada, ¿no? Él lo dibujó a mano alzada, lo replicó, porque esa placa la han derretido los españoles, ¿no? Por el oro.
Ya, pero lo que él conservó es de que yo me he dado cuenta de que en este mapa, que muchos dicen que acá se resume la Constitución andina. ¿Con la versión oficial qué dice, qué cosa se ve aquí? Que es la Constitución andina, ¿no? Que está Ganapacha. A la cosmovisión andina, ¿no es cierto? Claro, yo no digo que no sea cierto, pero pienso que es algo más. Es algo más. Y yo me he dado cuenta que este es un mapa estelar, ¿no? Similar. Un mapa estelar, un mapa cósmico. Claro, similar a lo que hicieron en los años 70 con la sonda Pioneer, ¿no? Cuando Carl Sagan les rogó que pusieran una placa donde estaba... Todo el sistema solar. Claro, ¿no? Es exactamente lo mismo, porque acá vemos dos personas y lo que serían el rayo, las nubes, el lago, el mar, el gato, yo me he dado cuenta que son planetas. Solo por citar un ejemplo. Son planetas. A ver, ¿cómo es eso? Esto acá, el rayo, estos son planetas. ¿Cómo? A ver, cuéntanos. Por eso les digo, ¿no? De que los cronistas han tenido que usar un lenguaje simbólico, porque si lo ponían abiertamente como era... La tanta que hicieron los quemaba. Claro, entonces, por ejemplo, el rayo es Júpiter, porque... El rayo es Júpiter, ¿por qué? Ahí dice Illapa, ¿no? Y dibuja forma Illapa, rayo en quechua. Ya, se sabe que actualmente la atmósfera de Júpiter está totalmente azotada por tormentas eléctricas. Y digo, ¿cómo sabían eso? Incluso, bueno, es un poco más largo de explicar esto, no quiero extenderme, pero... Claro. La cosa que, siguiendo la lógica de los días de la semana, que lunes es luna, martes es Marte, y así, ¿no? Los españoles hicieron la misma lógica y le tuvieron que preguntar a los incas cómo decían a tal astro para convertirlo a quechua, ¿no? Y lo curioso es que cuando llegamos al día jueves, que está asociado a Júpiter, le preguntaron ¿cómo le dicen a Júpiter? Le dicen Illapa. Entonces, Júpiter en Illapa. Esa es la lógica que he sacado, ¿no? Eso lo encontré en un diccionario de 1872, de Fernando, no recuerdo el nombre. No recuerdo, pero... No sé por qué me parece que... Bueno, en fin. Ya, ok. Bueno, luego la lógica también, cuando llegamos al día viernes... Día viernes. Que es... No, digo, el sábado, que es el Saturno. Saturno. Los incas le decían Cuichichao. Cuichichao. Que significa el día del arco iris. Pero Ya. yo digo, ¿qué tiene que ver Saturno con el arco iris? Yo en una entrevista con Rafael Mercado, yo demostré de que... O sea, hay una foto que se le tomó la sonda, creo que es la sonda Pioneer, al Saturno. O creo que era la Voyager, le tomó una foto en falso color a los anillos de Saturno. Ajá. Para ver los elementos químicos de cada anillo y se salía un efecto de arco iris. O sea, ¿cómo sabían eso? Claro, que podían ser... O sea, ¿cómo podían saber en la época del Imperio Incaico la existencia de planetas si no tenían ese conocimiento astronómico? No tenían los instrumentos, además. Claro, y otra cosa que les mencionaba es eso de que la astronomía inca es superior por este tema. Ajá. Acá vemos dos estrellas. Ajá. Este sería Venus matutino y Venus vespertino. Ya. A Venus matutino le decían Achachi Ururi, Ya. que se traduce como Venus anciano. Ya. Y a Venus vespertino le decían Apache Ururi, que se traduce como Venus anciana. Lo que están dando a entender de acá que los incas sabían que Venus matutino y Venus vespertino eran un solo planeta. Pero eso los egipcios, los hindúes, los chinos, los griegos, los romanos no sabían eso. Ellos pensaban que era el mismo planeta. Digo que eran dos planetas. Dos planetas diferentes. Ellos pensaban eso, o sea, ahí se demuestra que su astronomía Era superior en la antigüedad de los incas. Claro. Pero acá cuando mencionas al planeta Tierra es ¿no? Ah, claro, eso sí. Ya, esto sí ya es alucinante. Esta representación acá en el mapa de Santo Pachacuti habla de el planeta Tierra, ¿no es cierto? Sí, vamos a pasar acá mejor. Y vamos a hacer una ampliación de esa visión. La tenemos acá. Lo que ha hecho Roosevelt es pintarlo acá. Y cuando lo pinta, saltan a la diferencia otras cosas, ¿no es cierto? ¿Y cómo es esto? Cuéntanos. Bien, bueno, hay un dibujo que se llama Pachamama, que yo he sacado la conclusión que significa planeta Tierra. Aparte de que lo dibuja circular, muchos pensaban que esos tres montículos eran cerros, pero Eran 3 cerros. todo el mundo dice eso. 3 cerros. Pregúntale a cualquier experto en cosmovisión andina o de arqueología, van a decir que esos son 3 cerros, pero yo me he dado cuenta que no son 3 cerros. ¿Sí, no? ¿Tú te das cuenta que eso no es 3 cerros? No, eso es el océano. El océano. Porque si ustedes lo comparan con un mapa de Google Earth o un mapa Un mapa dibujado desde el espacio, el que vemos acá. y se ve exactamente igual, ¿no? O sea, yo digo que no es un dibujo exactamente, o sea, Claro. no es perfecto, pero se parece bastante. Claro, acá vemos que este mapa del Google Map, que hecho de satélites, se ve como 3 cerritos. 1, 2, 3, de lo que es África. Sí, África, Europa y Asia. Claro, todo está ahí. Pero esto se parece, curiosamente, a lo que Santo Pachacuti incluyó como si fuera la Tierra. Si ustedes pueden ver, comparen ambos dibujos, ¿no? Entonces ahí está la prueba de que los incas sí pudieron haber llegado a otras partes del mundo y se contradeciría todas las teorías actuales. No, y además, ¿cómo podrían ellos conocer un mapa desde el espacio? O sea, ¿cómo los incas han podido conocer a la Tierra, que era, aparte que la dibujan redonda, desde el espacio, distinguiendo lo que son los continentes de los mares? Además, ¿no? Claro, y ahí está la prueba. Por ejemplo, Huamayala dibuja América y Santa Cruz Pachacuti dibuja los otros continentes. O sea, ahí esta vez se demuestra que la Tierra era circular.
¿no? O sea, ya creo que no hay muchas dudas sobre eso. Bueno, yo creo que ya con eso, o sea, hay mucho que hablar al respecto. Justamente Roosevelt Moyo está escribiendo un libro al respecto, y bueno, y nos está yendo el tiempo para la entrevista. Roosevelt, ha sido un gusto haber conversado contigo. Tengo entendido que ya estás a punto de sacar un libro sobre este. ¿Y cuál sería el mensaje final con respecto a todas tus investigaciones, Roosevelt? Bueno, simplemente que yo quería, bueno, lo que yo quisiera decir es de que no, yo estoy haciendo esto por sacar cara por los cronistas, ¿no? Yo pienso que se han hecho un gran esfuerzo, han arriesgado su vida por hacer esto, y creo que lo mínimo que un peruano puede hacer es no sacar cara por ellos, porque su conocimiento no se pierda, y eso es lo que yo estoy tratando de hacer. No creo que nadie más hace esto, porque yo conozco varios investigadores que no mencionan a estos cronistas, prefieren mencionar a escritores extranjeros, tratan de estudiar al Perú desde afuera. Yo estoy estudiando al Perú, o a los incas, a Sudamérica. Desde los incas y desde los cronistas españoles, pero también los cronistas que habían nacido acá en el Perú, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, simplemente recordarles, ¿no?, que si quieren enterarse un poco más, visiten mi canal Incarri Camac, ¿no? Hay... Incarri Camac, es INKARR, ¿no? Sí. Incarri, ¿no?, con K, Camac, Camac, Con C, C-A-M-A, C al final. Sí. Camac, muy bien. Roosevelt Moyo, ha sido un gusto haber conversado contigo, y bueno, esto lo vamos a seguir desarrollando lógicamente, porque esto de sus investigaciones ya están llamando la atención. Yo sé, es conocimiento alternativo, yo sé que la comunidad científica oficial podría dar el grito en el cielo. Bueno, la CIA avanza la ciencia, ¿no?, a través de personas que a veces entran en franca discrepancia, y solamente hay que agradecer no haber nacido Roosevelt en el tiempo de la Santa Inquisición, porque si no, ahorita tendríamos los recontra chicharrón, ¿no? Muchas gracias, Roosevelt. Igualmente. Ok, gracias. Hasta luego. Okay. Buenas noches, Camac.